Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, si bien queda todavía una jornada para terminar la fase regular de la Apertura 2024, pero como ya no va a cambiar mi opinión en tan solo una jornadita que queda, pues vamos a armar el 11 ideal de los juveniles de la Apertura 2024. Entendamos algo, cuando digo juveniles son todos aquellos que han entrado con esta nueva regla de jugadores que deben de tener 20 años o menos y que deben de permanecer como mínimo 90 minutos, es decir, todo el partido, en cada uno de los encuentros de la primera división. Una disculpa por mi voz que está un poquito tocada. Así que bien, vamos a armar un 3-4-3, creo que era lo mejor que podía armar con lo que habíamos visto y vamos a ello. En portería me he quedado con César Melara. He de decir que iba a colocar a Sergio Cibrián, pero quise darle una mención a César porque, a ver, Sergio probablemente era la opción más idónea, pero lo hemos visto en otros torneos. Entonces creo que empezar a destacar a César Melara, que creo que es un portero muy correcto, que cuando ha estado con el equipo ha cumplido. Tiene 6 partidos en el torneo, 540 minutos, una valla invicta con 11 deportivo. Es un arquero que viene también de proceso de selecciones juveniles. Estuvo en esa misma selección sub-20 de Gerson Pérez, donde estaba Sergio Cibrián, solo que creo que no fue convocado en la última lista, pero en todo el previo estuvo entrenando con los chicos dentro de Villa Selecta. Pero a ver, como digo, para mí es un portero muy interesante que creo que puede ser de esos que se asiente bien en primera división, como un portero correcto, con muy poquitos errores y que todavía está en una fase de aprendizaje en la que tiene que seguir creciendo, pero para mí ya tiene un nivel interesante a pesar de ello. Obviamente ahora compite con Gerson López, entonces las oportunidades son poquitas, pero cuando las ha tenido, por lo menos a mi juicio, las ha aprovechado de manera correcta. Tenemos 3 defensores. A ver, no hay muchos centrales, entonces he ido más por laterales. Y aquí he querido destacar a Julio Sánchez, lateral izquierdo de Isidro Metapán. Ha jugado 7 partidos en el torneo y 414 minutos. A medida que vayamos avanzando, ya verán que habrán varios juveniles con muchos más minutos en el torneo. Pero a ver, lo de Julio Sánchez me pareció un aire fresco para el lateral izquierdo. Creo que elevó la competitividad del equipo, le ganó minutos a Carlos Herrera, lo cual me parece que ya es un logro bastante interesante para un chico que apenas viene de reserva. Y creo que esto también motivó a Miguel Lemus a subir el nivel, porque si no sabía que se lo iban a quitar en algún momento. Y yo creo que por las actuaciones correctas que hizo Julio en el torneo, a Omar Mejía le hicieron colocar dos jugadores con número de reserva, o más bien que cumplieran la regla de juvenil al mismo tiempo, cuando la obligación solo es uno, que fueron Steven Guerra y Julio Sánchez. Para mí es un lateral que todavía tenemos que ver, pero es bastante equilibrado. Creo que te puede aportar en el ida y vuelta a un Metapán que le sirve el tener mucha profundidad en los laterales. El único central, a ver, no sé si es el único, pero en teoría creo que sí, es el único central juvenil que ha jugado en todo el torneo, que ha sido Jorge Mundo. 6 partidos con Platense, 491 minutos para el jugador del conjunto gallero, que ya debuta en la segunda rueda del campeonato desde la llegada de David Hernández. Me ha parecido un central muy correcto, o sea que se complica poco, que cuando tiene que despeja no se va a emproblemar de por gusto. Y han hecho un binomio con Diego Lemus que para mí le sumaron competitivamente a Platense. Claro, es un equipo que ha venido con muy mala dinámica, entonces no han podido levantarse del todo en resultados, pero lo que yo le he visto a Jorge Mundo en este torneo, a mí por lo menos me ha dejado bastante satisfecho. Y para cerrar esta defensa de 3, Brian Mancía, el jugador de Club Deportivo Dragón, lateral derecho / mediocentro, porque él empieza jugando como mediocampista este torneo, pero lo cierra como lateral derecho, sobre todo desde la llegada de Pablo Quiñones, que le cambia de posición, y para mí fue un acierto total. Le da más contundencia, mejor presencia en el lateral al conjunto de Dragón, un jugador que sube poco pero cuando sube suma, y tiene 18 encuentros, es de los que más tiene en el torneo, 1285 minutos jugados y una asistencia producida. Para mí es un muy buen jugador, creo que al final terminará como mediocentro, pero esta movida al lateral derecho a Dragón, por lo menos por ese sector, le dio mayor solidez. Dentro de este 4-3, en el volante izquierdo he colocado, primero pensaba que era trampita, pero no, porque realmente jugó por izquierda durante mucho tiempo con FAS, y es Samuel Rosales, mediocentro del conjunto santaneco de Club Deportivo FAS. 12 partidos, 834 minutos, 3 goles y una asistencia. Sí creo que ha bajado
desde la lesión, obviamente ahí no podía jugar, pero tras la lesión no ha podido reincorporarse al primer equipo de lleno, como sí lo fue titular indiscutible en ese puesto de juvenil para FAS durante varios encuentros. Al final lo he destacado porque creo que Samuel se ha encontrado un contexto muy complejo dentro de Club Deportivo FAS, donde no muchos jugadores han explotado, y aún así él ha mostrado varios vestigios de su calidad: disparo de media y larga distancia, presencia dentro del área, capacidad para controlar el balón conduciendo con el esférico muy cerquita a su pie, que es algo que se puede valorar bastante. Dentro de esta línea de 4 mediocampistas, los dos más centralizados, el primero de ellos es Brian Amaya, jugadorazo mediocentro de 19 años del Cacahuatique, 18 encuentros, 1423 minutos y 2 asistencias. Lo de Brian Amaya me ha parecido espectacular. Lo he dicho varias veces, para mí es el que se puede discutir. Top 4 de mejores juveniles está, y el que puede hacer discutir si Steven Guerra, Noel Rivera o Ricardo Villatoro, y él, entre esos 4 estará el mejor juvenil del torneo. Me ha parecido impresionante porque, a ver, él arranca el torneo como suplente en ese primer partido contra Alianza, y cuando lo mete Daniel Corti, todo le cambió. Es como que todo le hiciera clic al conjunto cafetalero desde ese momento. El cómo poder presionar, a qué altura poder presionar, qué tanto había que morder al rival para poder ganar pelotas. Todo eso te lo ofrece Brian Amaya, con el plus de que tiene un muy buen pie para cobrar todas estas acciones a balón parado que le han terminado reeditando en las 2 asistencias. A su lado he colocado a Walter Mengíbar, de Once Deportivo, mediocentro barra extremo derecho. A ver, él es mediocentro puro, pero en este torneo ha jugado mucho más como extremo derecho. Yo creo que primero para tener más control con otras piezas de más experiencia que he considerado Eric Dawson Prado, aunque luego también sumando a Walter Mengíbar como un cuarto mediocampista dentro del equipo, dándole llegada desde segunda línea, y yo creo que cumpliendo bastante mejor de lo que esperaba a pesar de la posición en la que ha jugado. 12 partidos, 910 minutos, 2 goles y una asistencia, que me parece bastante bien. Y para cerrar esta línea de mediocampistas por derecha, aquí sí, un jugador de banda puro, Franklin Martínez, extremo derecho del conjunto de Platense, 16 partidos, 1333 minutos a lo largo de la temporada. A ver, con Franklin Martínez, si bien es cierto, para mí él sería el quinto en la lista de los mejores juveniles, y es sobre todo porque en Platense ha sido, no solo por decisión individual, sino también por colectiva, el alfa del equipo. Porque, a ver, Platense es un equipo con muy pocos recursos para poder llegar al frente, y eso lo demostró en las etapas con 2 técnicos distintos que ha tenido. Pero Franklin Martínez es el único que le ha dado la muestra de cómo tiene que hacerlo. Es verdad que Hamilton Benítez sí ha influido cuando ha estado en el campo, pero Franklin para mí es el mejor. Le das la pelota y empieza a conducir 30, 40, 50 metros hasta que planta al equipo en el terreno rival. Sí, en ese último tercio creo que le hace falta decidir un poquito mejor. También es cierto que cuando conduces demasiados metros ya llegas muy cansado al último tercio de la cancha. Pero en general me parece que cuando él mejore este aspecto de finalizar las jugadas, va a ser un tipo que te va a producir 10 intervenciones a gol perfectamente en cada torneo. Es una bala por la banda, te devora mucho terreno, en el 1 contra 1 es difícil pararlo debido a ese cambio de ritmo que tiene, y viene también de un proceso en sub-20 este mismo año que creo que le ha terminado de potenciar para ser una de las armas principales, por no decir la mejor y única arma que tiene en el ataque el conjunto de Platense. Y adelante, he de decir que no hay muchos delanteros centros, así que creo que la elección de los extremos más, en teoría, falso punta es la adecuada. Por izquierda, Noel Rivera, el extremo izquierdo de Municipal Ibeño, 18 partidos, 1620 minutos, 2 goles, 2 asistencias, y te agrego algo más, 4 penales producidos. Es una barbaridad lo de Noel Rivera, porque si Franklin Martínez... a ver, yo creo que es como Franklin Martínez, pero mucho más cerca del área. A Franklin le das la pelota en campo propio y te traslada 50 metros. Pero Limeño tiene jugadores de más calidad para que el equipo pueda plantarse en campo rival de otra forma. Entonces, Noel Rivera recibe muy cerquita del último tercio y ahí empieza a correr, ahí te empieza a desbordar, te empieza a desequilibrar a partir del 1 contra 1 y tiene muchísima inteligencia para poco a poco irse metiendo al área.
Y claro, esconderte la pelota en los momentos clave. Por eso es que ha generado 4 penales y que no me parece producto de la casualidad. Es un chico muy difícil de parar en el 1 contra 1, que incluso ya he visto equipos que le han puesto doble marca, porque si no es muy complejo el que Noel no te pueda generar o ganarte línea de fondo como mínimo. Y yo te digo, si no fuera por una primera parte de la temporada donde me parece que Limeño estuvo no muy certero de cara al gol, seguramente Noel Rivera ahora mismo tuviese 2 goles y 6 asistencias, fácilmente. Es uno de los que tiene mayores argumentos para ser de los mejores juveniles. Pero claro, es que los dos que quedan también tienen razones para hacerlo. Uno es Steven Guerra, media punta del conjunto de Metapan, que he de decir que lo he colocado por acá como delantero, porque insisto, no había ningún delantero centro per se, y creo que aún habiéndolo, es que hay muy pocos que han jugado como Steven Guerra. Steven Guerra ha hecho que Héctor Omar Mejía lo junte con Diego Gregory Díaz, que para mí la intención inicial era que fuera el suplente de Gregory y que le fuese gestionando los minutos, pero es que el talento de Steven Guerra es impresionante, arrancando desde izquierda sobre todo, metiéndose por dentro, influyendo al momento de desequilibrar en el interior, llegando muy bien desde segunda línea. 17 partidos, 1163 minutos, 6 goles marcados, que para ser un chico de 19 años y en un equipo como Metapan es una barbaridad, más una asistencia. Junto a Yair Delgadillo son los 2 máximos goleadores del conjunto metapaneco. Creo que es otro dato que habla muy bien de lo que ha sido la temporada de Steven Guerra, marcando en partidos importantes como los 2 derbis para que el cuadro metapaneco se los pudiese quedar ante el acérrimo rival de Club Deportivo FAS. Y finalmente no podía faltar, lo he colocado por derecha porque no me podía faltar, y es Ricardo Villatoro. El extremo izquierdo de Club Deportivo Águila, 17 partidos, 1277 minutos, 3 goles, 2 asistencias. Esto último que voy a decir no cuenta, pero o sea, para mí también es relevante decirlo, y es que ya debutó oficialmente en Copa Centroamericana, así que digamos que ya a nivel internacional pues tuvo sus primeros pasos también. A ver, lo de Ricardo Villatoro sí creo que es un extremo un poquito más distinto a Franklin Martínez y Noel Rivera. Los otros dos son de pura velocidad, o sea, de mucho desborde, de mucho ganar línea de fondo, y yo creo que Ricardo Villatoro, sí, claro que es veloz, pero le agrega, primero, la capacidad del regate, que sí, cambiar de ritmo es un regate en el 1 contra 1, pero me refiero de tenerlo muy cerquita y salir con un recorte en corto, con un tunelito, es decir, un poco más recursivo para poder sacarse las marcas del camino, y luego tiene un puntito de fineza para saber cuándo frenar, por dónde hay que seguir cada secuencia. Obviamente tiene que seguir mejorando, porque yo creo que también es uno de los extremos que tiene una capacidad para generar cifras en el futuro impresionante. Incluso te diría que un futuro de muy corto plazo, pero es una verdadera joya, un verdadero diamante, que ha tenido uno de sus torneos que va a recordar, porque para mí ha hecho grandes partidos contra FAS, ha hecho grandes partidos contra Alianza y contra Limeño también, 3 rivales de exigencia que al final son los que terminan probando a esta clase de jugadores. Para que se vea un poquito mejor cómo he ordenado a los jugadores, lo he puesto así en este 3-4-3. César Melara en portería de Once Deportivo, defensa Julio Sánchez de Metapan, Jorge Mundo Platense y Brian Mancía de Dragón. Centro del campo, Samuel Rosales de FAS, Brian Amaya de Cacahuatique, Walter Menquíbar de Once Deportivo y Franklin Martínez de Platense. En el ataque, Noel Rivera de Limeño, Steven Guerra de Metapan y Ricardo Villatoro de Club Deportivo Águila. Este es el 11 ideal de juveniles de la Apertura 2024. Si ustedes tienen a alguien que quisieran cambiar, agregar o incluso poner suplentes, pues ya saben que pueden colocarlo abajo en la cajita de los comentarios. Espero que les haya gustado el video. Si es así, darle like y compartir para que más gente nos acompañe. Y si todo va bien, esta misma semana volveremos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.